Buenos días a todos desde Lima, Perú. Esta es una nueva edición de esta serie de webinars conocido como AmCham Arbitration Unplugged, y es organizado por la Corte Internacional de Arbitraje de AmCham Perú, y cuenta con la coorganización y el apoyo institucional de lo que denominamos AmCham Latin American Board, AmCham Lab, que son los centros arbitrales que tiene AmCham en Brasil, en Costa Rica, en Ecuador, en Perú y en Venezuela. Este es una vez más un evento realmente extraordinario y estamos seguros que va a captar la atención y el interés de todos por diversos motivos. Pude, por cierto, la importancia y calidad de los panelistas y el tema mismo. Tenemos hoy día con nosotros a Alejandro Carballo, a Elizabeth Del Giuri y a Kate Cervantes Knox. Y está actuando como moderadora Maite Quiñones, que es también miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de AmCham. Será Maite entonces quien dirigirá este evento, y yo solamente cumplo con darles la bienvenida a todos en mi calidad de presidente de la Corte y agradecerles muchísimo por su preferencia. Hay muchos webinars en este momento con relación a temas de arbitraje, y normalmente, y hoy no es la excepción, contamos con el apoyo masivo y la participación masiva de la comunidad arbitral de la región. Hoy día también de la comunidad destinada, interesada en los temas de concesiones y energía, que son los temas que vamos a tratar en este panel de arbitraje, concesiones y energía. Solamente un anuncio de tipo institucional que solemos hacer en estos casos. Decirles que estamos trabajando en un webinar un poco un formato diferente para cerrar el año. Lo estamos haciendo en coorganización con Delos Dispute Resolution, este centro arbitral cada vez más consolidado en Europa, Norteamérica, Asia en particular. Y estamos realmente complacidos de tenerlos a todos. Al público, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y quería simplemente recordarles que el formato nuestro nos permite que el público, bueno, hemos activado la sección de chat. El público puede ahí colocar las preguntas que considere interesantes en lo que va del panel. Estas serán recibidas por un grupo de trabajo que está presidido por el profesor Roger Rubio, que es además también miembro de la Corte Internacional de Arbitraje, junto con la Secretaría de AmCham, y será trasladado a nuestra moderadora Maite Quiñones. Y dependiendo del tiempo, trataremos de hacer la mayor cantidad posible de preguntas. Bueno, habiendo dicho eso, y la verdad, yo sé que no es a mí a quien vienen a escuchar, sino a este importantísimo panel, cedo la palabra a mi querida amiga Maite Quiñones. Buenos días a todos, muchas gracias, José Daniel. Bueno, para mí es un gusto y un honor tener la oportunidad de moderar este panel con unos invitados de lujo esta mañana para conversar sobre temas vinculados con disputas en relación con concesiones y energía. Hoy día nos acompañan Elizabeth Del Giuri. Elizabeth es árbitro independiente basada en Miami. Ella ha ejercido casi 3 décadas derecho con un enfoque en América Latina. Hasta el año pasado, Elizabeth fue ejecutiva y vicepresidente de Sierra Oil and Gas, una petrolera creada por 3 fondos estadounidenses. Previamente a ello, Elizabeth fue socia senior y la encargada de América Latina de Norton Rose Fulbright,
enfocada en el área de arbitraje internacional, petróleo y gas, energía y proyectos durante 18 años. Asimismo, Elizabeth ha sido incluida en la lista de árbitros de varias instituciones arbitrales prestigiosas como la ICDR, Energy Arbitrators List, CCI, el CIA y otras instituciones arbitrales. Elizabeth es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela y tiene un LLM por Harvard Law School. Está admitida para ejercer derecho en Nueva York y Venezuela. Nos acompaña también Alejandro Carballo Leida. Alejandro, desde 2013, es consejero jurídico y encargado del Centro de Resolución de Conflictos de la Carta Internacional de Energía, el famoso Energy Charter Treaty, ¿no? Organización intergubernamental compuesta por 56 estados y organizaciones internacionales, incluida la Unión Europea, con sede en Bruselas. Alejandro coordinó la guía sobre mediación de disputas de inversión en el año 2016, el instrumento modelo de gestión en controversias en materia de inversiones y el primer curso para mediadores de disputas de inversión, junto con el CIADI y el CEDR. Alejandro enseña además Derecho de las Inversiones Extranjeras en la Universidad París I, Panteón Sorbonne, y asesora distintos estados en el desarrollo de su normativa interna para prevención y gestión de disputas en inversión, que dicho sea de paso, este es uno de los temas de los que nos va a conversar el día de hoy. Y finalmente nos acompaña también Kate Cervantes Knox. Kate Cervantes Knox es una árbitro y socia en DLA Piper's International Arbitration Practice basada en Londres. Tiene una gran experiencia en relación con arbitraje internacional en una serie de sectores con un énfasis particular en energía e infraestructura. Tiene experiencia tanto en arbitrajes comerciales como de inversión. Kate forma parte de la London Court of International Arbitration, European Users Council, y del ICC Commission on Arbitration and ADR. También es una profesora visitante en University of Law. Kate es una de las socias líderes de la firma DLA Piper en relación con disputas en América Latina. Elizabeth nos va a comentar hoy día una presentación. Tenemos la idea de este panel es hacer presentaciones de unos 10 minutos cada uno y de ahí tener la oportunidad de hacer una ronda de comentarios, y entonces ella nos va a hacer una presentación sobre riesgo político en proyectos energéticos. Luego de ello, Alejandro nos va a compartir algunas medidas para prevenir disputas en el sector energético, y finalmente Kate Cervantes Knox nos va a hablar sobre disputas bajo tratados de inversión en los sectores minero y energético. Creo que no necesitan más presentación y los dejo para empezar con Elizabeth. Gracias. Buenos días. Estamos aquí para compartir con ustedes un poco el tema de cómo se mitiga el riesgo político en los proyectos petroleros, y cabe destacar que eso también aplica en mucha medida a lo que, por ejemplo, podría ser un proyecto minero, pero está enfocado bastante en el tema de protección de inversión y menos en los arbitrajes comerciales puramente hablando, que son toda otra historia de arbitrajes petroleros que no estamos tocando hoy. Entonces, déjame un segundito. Estoy teniendo un problema aquí. Denme un segundo. Ok. La agenda comienza, voy a comentarles brevemente lo que nos referimos cuando hablamos de riesgo político. Vamos a hablar de una teoría muy interesante que es la de la negociación obsoleta o obsolescent bargain, como se llama en inglés. Es un modelo que se desarrolló en el año 71 y que ha sido muy aplicable específicamente a la industria de petróleo y gas, de explicar cuál es el origen del riesgo político en estos proyectos. Luego los tipos de riesgo político y cómo se mitigan esos riesgos. Empezamos por decir que estos proyectos energéticos de gran envergadura son diferentes o son bastante únicos porque por un lado siempre se requiere la participación del Estado.
como dueño de los recursos en un 99% de los países del mundo. Los Estados Unidos tienen un régimen un poco diferente. Pero el resto del mundo, el Estado es un partícipe directo o a través de empresas estatales. Además, son proyectos con grandes inversiones de capital, con inversiones muy permanentes que no son fácilmente removibles y que, por supuesto, lo hacen vulnerable a lo que llamamos nacionalismo petrolero o resource nationalism. Esta teoría de la negociación obsoleta, que es lo que parece dar el origen a todas estas ataques a la industria petrolera en ciertos países, vamos a llamarlo expropiaciones y todas esas medidas, surge cuando el gobierno, luego de haber asignado un determinado proyecto, considera que su porción o su cuota parte equitativa que debería recibir de los ingresos que genera esa riqueza petrolera no es justa o no es la adecuada en la percepción de ese gobierno. Y entonces entra en una dinámica de querer renegociar los términos y condiciones que se le habían ofrecido al inversionista. Si lo vemos en un cuadro, básicamente lo que tenemos que entender que en un proyecto petrolero, en la etapa inicial, hay muchísima inversión, como ven en la etapa de exploración y de evaluación de los descubrimientos o appraisal, hay mucha inversión, que es la línea roja, hay muchos costos que se están incurriendo y hay muy poco ingreso, porque la producción es mínima, quizás son producciones de prueba, pero muy bajas. Luego, cuando pasa a la etapa de desarrollo, de producción, aumentan muchísimo los ingresos y los costos pasan a ser muy bajos. En hay que analizar cómo funciona el tema del estrés o la tensión. ¿Quién la tiene, el Estado o el inversionista? En la primera parte la tiene el Estado porque invitó a un inversionista a invertir y tiene que esperar que el inversionista cumpla su parte de hacer la inversión adecuada a pesar de que no está percibiendo ingresos. Y en esa segunda parte, al lado derecho de la gráfica, la atención la pasa a tener el inversionista que ya invirtió cientos de millones de dólares, a veces mucho más de 1.000 o 2.000 millones de dólares, y ahora quiere percibir sus ingresos, que son la línea verde, y no sabe si lo van a hacer honrado. Y finalmente, esto se vuelve a invertir un poco en la etapa de saneamiento y reclamación ambiental. El tema se plantea porque la negociación o la invitación al inversionista, los términos y condiciones se acuerdan al inicio, antes de comenzar el proyecto, y luego cuando ya el dinero está invertido, se considera que es en ese momento que señala la flecha que la negociación original pasa a ser obsoleta. ¿Cómo se impide esta dinámica tan, vamos a llamarla enfermiza o problemática que conlleva luego esta tentación de los estados a venir a cambiar las reglas de juego y posiblemente expropiar? Por un lado, creando un régimen fiscal y legal muy estable. Eso, por supuesto, es una manera de hacerlo. Y eso requiere estabilidad fiscal o legal, algo que en Perú conoce muy bien por el tema de la estabilidad fiscal, por ejemplo, pero como saben, no todos los países la ofrecen. Y por otro lado, un acceso irrestricto al arbitraje internacional definitivo y vinculante que permita proteger el contrato y la santidad del contrato, lo que llamamos contract sanctity. Por otro lado, hasta para, vamos a decir, tomar una medida preventiva, más bien, en vez de tratar de solucionarlo al final, sería lograr que el economista petrolero que diseña los términos fiscales según el cual van a invertir en este país, logre una alineación entre los objetivos del Estado y el inversionista y logre un régimen fiscal que sea adaptable por medio de fórmulas, ajustes, factor R, lo que corresponda para lograr que independientemente de las variaciones del precio del petróleo, independientemente de las variaciones de los costos en la industria petrolera, que van muy atados con la subida del precio y la bajada del precio, pues hay un régimen fiscal que funcione y se adapte. ¿Cuáles son los tipos de riesgo político que les quiero hablar de cómo mitigar? Los tipos típicos riesgo político podríamos dividirlo quizás en dos grandes categorías. Los que surgen de conflictos bélicos, inestabilidad en general de un país, y los que surgen de acciones deliberadas por parte de un Estado. Son los segundos los que estamos conversando el día de hoy. Y esas acciones deliberadas pueden venir de cambios regulatorios o de acciones directas como puede ser una expropiación, la expropiación directa, la clásica que todos conocemos, pero en materia petrolera es muy importante tomar en cuenta la expropiación indirecta, que es una erosión muy gradual y los ejemplos típicos, empieza un Estado con un aumento de la regalía petrolera, luego el Estado decide que va a
quizás modificar los términos por ganancias exorbitantes o windfall profits y sube el impuesto sobre la renta. Luego a lo mejor no les aprueba los planes de desarrollo, no autoriza permisos, no permite, por ejemplo, la exportación del crudo. Durante esas acciones que individualmente cada una quizás no es una expropiación, pero que poco a poco todas juntas van creando, erosionando el valor del inversionista, hay que tener muchísimo cuidado en lo que es el manejo por parte del inversionista de protestar formalmente todas y cada una de esas acciones. En la medida que no lo haga, pues muchas veces se puede entender que estaba renunciando a su expectativa legítima de ser protegido de ese cambio. También hay riesgo político con modificaciones o negociaciones forzosas, renegociaciones forzosas que han impuesto los países, por ejemplo, las nacionalizaciones que ocurrieron a final de los 2000 en Venezuela, se renegociaron una cantidad de contratos que habían sido otorgados en los años 90, pero también se puede hacer de otra manera, que es restringiendo el acceso al arbitraje. Latinoamérica conoce este tema demasiado bien, con las denuncias de los tratados, terminaciones tempranas de los tratados bilaterales de inversión, los retiros del CIADE que hicieron Venezuela, Ecuador y Bolivia, todas las variantes que hubo con respecto a ese tema. Entonces, ¿cómo se mitiga todos estos ejemplos de riesgo político que veníamos hablando? Evidentemente, esto es como una lista de herramientas que puede tener un inversionista para mitigar ese riesgo. Algunas ocurren al principio y otras durante la inversión. Por un lado, tratar de negociar dentro del contrato y dentro del régimen legal y fiscal una cláusula de estabilización. No tenemos tiempo para ahondar en gran detalle, pero la estabilización petrolera, las cláusulas de estabilización evolucionaron muchísimo durante los últimos 30 años y pasaron de ser cláusulas que congelaban el régimen legal existente al momento de la inversión a una situación hoy en día mucho más moderna, que son las cláusulas de adaptación o de derecho de renegociar ciertas cláusulas del contrato para lograr mantener el equilibrio económico. También se puede manejar mucho el tema del riesgo político a nivel de otras cláusulas. Por ejemplo, en un proyecto petrolero incluir que en caso de que firmes con una empresa estatal petrolera, incluir que ciertas acciones del Estado pueden llevar a cabo una compensación vía cláusula penal, suponiendo que se rija por derecho civil. Por supuesto que el contrato, todo el tema del acceso al arbitraje, las renuncias a la inmunidad soberana, cláusulas anticorrupción. Cada una de estas cláusulas del contrato, a su vez, son pequeñas maneras de manejar cierto nivel de riesgo político. También hay el acceso a instrumentos que son escasos, muy costosos, que es el seguro de riesgo político, a veces procurado a nivel privado, a veces procurado con las multilaterales. El tema, yo diría que el reto principal es que los proyectos petroleros que nosotros trabajamos todos normalmente son proyectos de gran envergadura y los montos que cubre una póliza de riesgo político no llegan a los 1.000 millones, 2.000 millones, 500 millones necesariamente. Entonces, a veces, además, el riesgo se manifiesta de una manera que la intervención directa del Estado quizás no califica dentro de la definición de la póliza. Y por último, y un tema que vamos a ahondar más adelante durante la mañana de hoy, está el tema de planificar la inversión a través de los tratados bilaterales de inversión. Y aquí lo importante quizás es recordar que la planificación de la inversión idealmente se debe hacer al comienzo. Ha habido muchas decisiones de CIADI que han tocado el tema de si la planificación fue tardía, si hubo forum shopping o no, pero básicamente treaty shopping específicamente. La recomendación, por supuesto, es que la planificación se haga antes de hacer la inversión a través de un vehículo que de verdad llene los requisitos que requiere el tratado específico, lo cual se debe verificar tanto por nacionalidad y todo el tema de si se requiere manejo y gerencia efectiva o control, pero además qué constituye inversionista y qué constituye inversión. Entonces, como conclusión, en el último minuto les comentaría que el tema del riesgo político es uno que es elevado en la región en que estamos, en América Latina. A veces se enfoca en ciertas industrias. Últimamente hemos visto temas en México y Perú, por ejemplo, con el tema renovables, y en otros países, en España. El tema del riesgo político no se puede eliminar en la totalidad, se puede mitigar, pero no se va a eliminar en su totalidad. La estructuración y el manejo de estas posibles medidas de mitigación son importantes y hay que entender que ese nacionalismo petrolero está aquí para quedarse. Ha tenido sus épocas y ha tenido en la antigua República Soviética, África, Latinoamérica han sido quizás los lugares donde más lo hemos visto,
pero evidentemente es un riesgo que está ahí y la adaptabilidad y la visión de la industria debe ser una visión a largo plazo para permitir manejarse en estos tiempos y en esos retos. Con esto le paso la palabra a Alejandro. Pues muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Encantado de estar aquí. Y tomaré un poco el tema en relación con lo que ha comentado Elizabeth anteriormente, enfocándome en cómo prevenir o mitigar desde otro punto de vista los posibles riesgos o conflictos, ¿no? Como se ha mencionado, el sector energético, como todo sector estratégico, evidentemente está muy regulado, y eso lo que quiere decir es que hay mucha interacción entre el inversor extranjero y las autoridades, bien a nivel nacional, federal, local, del Estado que recibe la inversión. Por otro lado, todas esas autoridades no siempre están bien coordinadas, incluso hay veces que pueden tener cierto conflicto o competencias entre ellas, ¿no? O malentendidos. Por otro lado, no todas las autoridades son siempre conscientes o están muy familiarizadas con todas las obligaciones contractuales o internacionales que puede haber adoptado el Estado. Eso quiere decir que en determinados niveles del Estado, a nivel local o autonómico o el que sea, puede haber actuaciones inconscientemente o sin ninguna intención particular estén resultando en una violación de una obligación internacional o contractual. Sin tener precisamente conocimiento de ello. Por otro lado, las empresas pues tampoco son muy diferentes, es decir, también están compuestas por distintos departamentos, unidades, matrices, filiales y distintas personas, con lo cual también puede ser que la matriz hay momentos en los cuales no puede tener conocimiento de todas las causas que subyacen o que están detrás de una particular disputa entre la filial o la joint venture que tiene en un país extranjero y el Estado o las autoridades locales. Entonces, la información que puede recibir en determinados momentos puede ser sesgada o, en cierto modo, pues, subjetivamente diferente a lo que puede estar sucediendo, con lo cual la posibilidad de tomar decisiones bien informadas no siempre está ahí. A pesar de las mejores intenciones, creo que ya se ha comentado antes, no se puede eliminar todos los riesgos políticos, pues lo mismo, es casi imposible que se pueda eliminar o que pueda haber una fórmula mágica para evitar todo tipo de fricciones o conflictos o problemas, ¿no?, que puedan surgir en el día a día de un proyecto energético. Esto es más teniendo en cuenta las características antes mencionadas de que se trata de proyectos de larga duración, en los cuales evidentemente 30, 40, 50 años, en los cuales las autoridades pueden cambiar, tanto las nacionales como las locales, las regionales, el personal de la empresa puede cambiar y las circunstancias económicas cambian también. Nadie esperaba lo que va a estar sucediendo con la COVID en el 2020, con lo cual todo esto da lugar a que evidentemente haya más posibilidades de fricción o conflictos o malentendidos entre la empresa y las autoridades estatales. Por lo tanto, no es tanto una cuestión de podemos completamente evitar disputas, sino cómo minimizarlas, reducirlas y cómo reaccionar lo antes posible, de la mejor forma posible, para evitar que esas fricciones o conflictos o pequeños problemas no vayan evolucionando y no lleguen a una disputa que realmente puede ser problemática para las dos partes. Estamos hablando de disputas que barajan unas reclamaciones monetarias muy importantes. Ya se ha dicho antes que los proyectos energéticos requieren una inversión muy importante, sobre todo al inicio. También tienen una implicación en las políticas públicas esenciales del Estado receptor de la inversión, con lo cual afecta a muchos intereses esenciales de la población y del Estado, pero además también tienen una afección en cuanto a la imagen tanto de la empresa como del propio Estado y puede dar lugar a que pues, la empresa salga del país o que no realice nuevas inversiones, con lo cual tiene una gran importancia económica. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los nuevos casos en el CIAE durante el 2019, pues prácticamente la mayoría están relacionados con el tema energético. Por tanto, ambas partes, tanto la empresa como el Estado, pues se beneficiarían claramente de tener un sistema interno, un mecanismo interno, unas políticas internas de cómo gestionar y cómo prevenir o minimizar ese tipo de conflictos, ¿no?, para poder reaccionar rápidamente y de una forma bastante eficaz. La Secretaría de la Cartera de Energía realizó distintos seminarios y talleres para intentar averiguar, por un lado, qué es lo que piensan las compañías energéticas y, por otro lado, qué piensan los funcionarios
que actualmente o día a día tratan con los inversores extranjeros o con las disputas de inversión y cuáles son los principales problemas o complejidades para la hora de resolver amigablemente las disputas que pueden surgir en el día a día. En base a eso, preparamos un instrumento modelo de gestión de controversias en materia de inversiones que contiene también algunas herramientas de prevención. Es cierto que está dirigido más a estados, pero también muchas de esas herramientas pueden ser utilizadas por compañías, por las empresas. Es cierto que cada vez más grandes empresas o multinacionales sí que tienen alguna política interna o guías o directrices de cómo gestionar disputas comerciales, sobre todo incluyendo algunos mecanismos alternativos de disputas, como la mediación, conciliación, pero no suelen abarcar temas de disputas con los estados, no suelen prever cómo gestionar ese tipo de situaciones. También es cierto que cada vez más esas compañías multinacionales pueden tener algún tipo de directrices o planes de cómo evitar determinadas negatividades de parte de los proyectos que pueden estar afectando a los derechos humanos de las comunidades locales o del medio ambiente donde su proyecto se encuentra, pero nuevamente estamos hablando de cuestiones muy específicas y muy concretas, no de toda la posible complejidad de fricciones o problemas que pueden surgir en el día a día entre el inversor y el estado receptor. Y en todo caso, nuevamente, esto no suele existir en medianas o pequeñas empresas, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de disputas o conflictos, siempre estamos hablando de hay dos partes, es decir, no surge porque una parte tenga un problema, sino surge por las dos partes, las fricciones, y por lo tanto es importante que las dos partes puedan estar dispuestas y con la capacidad suficiente para poder negociar o solucionar o enfrentarse a ese tipo de situación. Con lo cual es importante que también las empresas, no solo los estados, tengan alguna herramienta para gestionar y para prevenir esos conflictos. Además es importante, evidentemente, que esas herramientas o que esas directrices internas sean conocidas. Evidentemente, si solamente el consejo de dirección de la empresa conoce las directivas o el departamento jurídico, pero no a la persona que está al frente del proyecto, pues es difícil que eso se vaya a aplicar en tiempo y de forma eficaz y adecuada. De las herramientas que hemos incluido en el instrumento modelo, pues algunas de ellas evidentemente sí que se pueden utilizar por las empresas, ¿no? Para mencionar algunas y por no tomar demasiado tiempo, como herramientas de prevención, pues una importante sería lo que se llama el stakeholder mapping, que es básicamente identificar y analizar quiénes son los actores más relevantes en relación con un contrato o con una inversión. Es decir, quiénes pueden estar más afectados o influenciar más lo que pase con este contrato o con esta inversión. Y a la vez entender cuál es su relevancia y cuáles son sus intereses. Si hablamos que puede afectar a la sociedad civil, ¿quién es la sociedad civil? Estamos hablando de una ONG, ¿qué importancia tiene la ONG? Estamos hablando del Estado, pero ¿el Estado quién? ¿Qué ministerios? ¿Qué agencias? ¿Qué entidades? Para saber quiénes van a ser los actores con los cuales tenemos que hablar o con los cuales tenemos que negociar. Analizar ex ante cuáles son los potenciales problemas o conflictos que puedan surgir con esta inversión o contrato. Podemos analizar por experiencias previas cuáles van a ser las cláusulas o los puntos más concretos o conflictivos en los cuales algún problema puede surgir. ¿Para qué? Para darle seguimiento a aquellos asuntos más delicados. Esto evidentemente tiene que actualizarse constantemente. Por ejemplo, en el caso de que haya un cambio de las políticas monetarias o políticas económicas o políticas ambientales. ¿Por qué? Porque esos cambios de políticas puede dar lugar, evidentemente, a un cambio regulatorio. Entonces hay que ir previéndolo con anticipación, cómo puede afectar o puede no afectar al proyecto. Y muy importante también es tener una base de datos interna centralizada, como sea. Puede ser un Excel, puede ser un documento Word, puede ser algo mucho más específico y detallado, pero tener conocimiento de qué ha pasado en el pasado con esos contratos o inversiones en otros países. ¿Cuáles han sido mis principales problemas, mis principales conflictos? ¿Cómo los hemos resuelto? ¿Qué medidas han funcionado? ¿Qué no han funcionado? ¿Por qué? Porque con eso tienes una base de experiencias que te permite reaccionar muy rápidamente en caso de que tengas ese tipo de problemas en el futuro en el mismo o en otros estados. Por otro lado, eso sería como prevención. Por otro lado, como gestión, en caso de que evidentemente el conflicto vaya más, lo importante es tener un mecanismo de alerta temprano, lo antes posible, es decir, que la persona que está en el día a día en la relación con el Estado sea capaz de rápidamente informar a quien haya que informar de que hay un problema que está en ciernes, que puede complicarse y que sepa exactamente cuáles son los pasos a seguir y cuáles son los
plazos en los cuales tiene que hacer esa información. Y sobre todo, evidentemente, a quién hay que informar. Es decir, tiene que haber una clara coordinación interna. Alguien dentro de la empresa, que puede ser departamento jurídico o puede ser cualquier otro departamento o unidad, conocido por todos, tiene que ser el que se vaya a encargar pues, de negociar o de tomar las decisiones y tiene que tener la autoridad para ello o tener contacto con quien tenga la autoridad para ello. Es decir, tiene que ser una clara entidad encargada de gestionar y resolver esos problemas y un claro mecanismo con pasos de cómo hacer ese tipo de información rápidamente para poder reaccionar lo antes posible. Por otro lado, y muy importante, y normalmente no suele darse, es una evaluación independiente lo antes posible. Es decir, no se trata de, tenemos un problema ya, cogemos el contrato o cogemos el tratado bilateral y arbitraje, buscamos los abogados, sino hay que ver qué pasa exactamente aquí, cuál ha sido el problema real aquí, cuáles son los pros, los contras, e intentar evaluar en qué modo podemos utilizar la negociación o la mediación, quizás no para toda la disputa, pero quizás para parte del problema. Hasta qué punto, si vamos a un arbitraje, puede ser negativo por implicación de imagen o por tiempo, por dinero, por lo que sea. Es decir, tiene que haber un análisis de los pros, de los contras y de cuál es el curso de acción más interesante para esta disputa en concreto. Y por último, y yo diría que tampoco menos importante, es un plan de comunicación estratégica y un único portavoz. Es decir, lo que está pasando cada vez más, porque todas estas disputas son muy importantes y atraen la atención de la población local, del gobierno, de la prensa, sobre todo teniendo en cuenta pues, las redes sociales, que en cuestiones de minutos, en cuestiones de días, lo que es una pequeña fricción se ha convertido en una cosa completamente diferente y en un monstruo que ya nadie es capaz de dejarlo atrás porque ya ha cambiado la opinión de todo el mundo sobre qué es lo que está pasando. Entonces es importante poder reaccionar rápido y a tiempo en cómo comunicar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando y qué medidas están adoptando. Sobre todo teniendo en cuenta eso, que la reacción del público y de otros actores relevantes va a depender de cómo se ha comunicado y sobre todo teniendo en cuenta que distintos países tienen distintas obligaciones de transparencia. Incluso aunque la empresa quiera dejar todo en el anonimato e intentar resolverlo privadamente, puede haber obligaciones nacionales que requieren al Estado de informar de lo que está pasando, de la posible disputa y de cómo hacerlo. Pues con eso paso la palabra y encantado de comentar luego cualquier pregunta. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos acá también con nosotros a Kate, que nos va a hablar sobre disputas en los tratados de inversión y en los sectores minero y energético. Adelante, Kate. Gracias. Voy a intentar de compartir unas dispositivas, a ver si funciona ahora. A ver. Bueno, espero que puedan ver las dispositivas. Voy a hablar sobre los reclamos bajo tratados bilaterales de inversión derivados de contratos de concesión y las tendencias actuales en estos casos. He enfocado en concesiones porque una gran parte de demandadas con base en TBIs se genera con relación a contratos de concesión, con una clara predominación en el sector minero. Entonces, primero voy a explicar qué son los tratados bilaterales y Elizabeth ha hablado un poco ha tocado en este tema, pero son tratados internacionales celebrados por dos estados a partir del cual cada uno de los estados se compromete a proteger las inversiones hechas en su territorio por los ciudadanos del otro estado y compromete a proteger estas inversiones. Las condiciones y términos de los TBIs varían de un TBI al otro, pero hay unos estándares y términos que son bastante comunes. Primero, el trato justo y equitativo. Eso quiere decir que el Estado tiene que tratar a la inversión en una manera justa y equitativa. Y quiere decir que no puede tratar a la inversión en una manera sin transparencia, o discriminar contra la inversión o el inversionista y tiene que hacer decisiones razonables
y sin ambigüedades. También tienen que proteger a las expectativas legítimas del inversionista. Eso no quiere decir que no puede cambiar el Estado sus leyes, ni tiene que congelar la situación como está cuando hace la inversión el inversionista. Pero sí quiere decir que no puede alterar unilateralmente de manera significativa el régimen jurídico en el cual las inversiones se han realizado. También hay términos sobre expropiación. Es importante entender que no es ilegal expropiar una inversión por el Estado. Lo que sí no puede hacer el Estado es expropiar una inversión sin pagar indemnización apropiada. Y como ha dicho Elizabeth, brevemente se puede tener una expropiación directa y también expropiaciones indirectas. Y una expropiación directa podría ser, por ejemplo, tomando título a un bien, por ejemplo, una mina. Pero también puede ser, y muchas veces es mucho más indirecta. Por ejemplo, podría incluir la revocación de autorizaciones, licencias o concesiones, o el incremento de tributos o regalías. Muchos TBs también incluyen una cláusula paraguas. Eso es una cláusula que compromete al Estado de observar sus obligaciones hacia la inversión. Y eso puede incluir obligaciones en un contrato de concesión. Normalmente los TBIs incluyen una cláusula que permite al inversionista someter la controversia al arbitraje de inversión. Y eso es una característica importante de los TBIs, porque quiere decir si hay una controversia entre el Estado y el inversionista puede someter su demanda a un tribunal arbitral que es independiente e internacional y no tiene que someter la disputa a tribunales o cortes domésticas, que en algunos casos no tienen mucha confianza, que pueden percibir que las cortes no son tan imparciales en una controversia que involucra el Estado. Muchas TBIs incluyen una cláusula de arbitraje de CIADI, que es el Centro de Arreglo de Diferencias Relacionadas a Inversiones. Y otras TBIs tienen una cláusula de arbitraje para otras reglas de otras instituciones, por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional, el CCI o las reglas de UNCITRAL. Y algunas ofrecen al inversionista la elección entre varias distintas reglas de arbitraje. Entonces, ¿por qué estamos hablando de contratos de concesión? Porque estos contratos, como tienen un carácter público-privado y involucran el interés público de los estados, han dado lugar a muchos reclamos bajo TBIs. ¿Qué son los contratos de concesión? Es un acuerdo entre una entidad pública y un concesionario concediendo derechos exclusivos a la explotación, operación y prestación de los bienes públicos. Y hay varios tipos de contratos de concesión en distintos sectores, y lo que tienen en común es que existen riesgos políticos en cuanto a estos contratos. Por ejemplo, las concesiones en el sector minero muchas veces son de un valor muy alto, tienen un perfil muy alta, tienen un largo plazo y una inversión muy significativa al principio. Y el Estado tiene un poder en negociar cambios porque no se puede mover ese tipo de proyecto de un país a otro si hay desarrollamientos que son negativos. Entonces, muchas veces surgen controversias bajo este tipo de concesiones. He mirado los datos de casos del CIADI porque son datos que son disponibles y revelan que desde 96 hemos tenido 73 arbitrajes que tienen que ver con concesiones.
y 31 en los últimos 5 años. Estos arbitrajes que se fundamentan en concesiones representan 9% de todos los arbitrajes de CIADE. Entonces, es una proporción significativa. Y es importante también destacar que países en América Latina aparecen como demandadas en un número alto de estos casos. Y vemos ahí en la diapositiva varios países, incluyendo Perú, que están involucrados en casos que tienen como base concesiones. Entonces, ¿qué son los tipos de medidas que pueden dar lugar a este tipo de reclamos? Bueno, en el caso más obvio sería una toma directa de la inversión, del bien. En otros casos puede ser la terminación unilateral de un contrato, concesión por el Estado, incumplimientos de un contrato o la no renovación de la concesión de licencias, permisos, autorizaciones. También puede involucrar modificaciones del marco jurídico nacional, los reglamentos que impactan al proyecto y las ganancias del proyecto. O puede pasar incrementos de tarifas y regalías. Entonces, mirando las tendencias emergentes en estos casos, hay muchos lados que tienen que ver con la cláusula paraguas, porque la cláusula paraguas es muy relevante en cuanto a concesiones, porque si hay una infracción del contrato de la concesión, el inversionista puede depender de la cláusula paraguas para alegar que el Estado ha infraccionado ese término del TPI por haber violado el contrato de concesión. Pero hay controversias sobre si este tipo de reclamo está permitido y si el TPI protege a este tipo de reclamo o permite este tipo de reclamo. En algunos laudos, los tribunales han decidido que una infracción de un contrato se debe tratar como una controversia bajo la ley doméstica y que no tiene lugar en un arbitraje bajo un TPI. Pero hay otros laudos en los cuales los tribunales han tomado otro punto de vista y sí han permitido reclamos dependiendo en la cláusula paraguas cuando hay una violación de un contrato de concesión. Y un caso que es interesante es el caso Supervisión y Control contra Costa Rica, porque surgió en este caso que el inversionista no era parte del contrato de concesión, pero demandó sobre la TPI y la cláusula de paraguas por una infracción de ese contrato. Y el tribunal reconoció que la protección bajo la cláusula paraguas trascendía la mera relación contractual entre el inversionista y el Estado, en cuanto la cláusula paraguas se refería a obligaciones comprometidas con inversiones protegidas por el TPI, y ello incluía la entidad concesionaria con la cual se suscribió la concesión. Entonces, en este caso, aunque el inversionista no era una parte al concesión, sí pudo demandar bajo la TPI y la cláusula paraguas para indemnización por las medidas tomadas por el Estado. Otra cuestión interesante que surge en estos casos son defensas comunes del Estado. Y en varios casos, el Estado ha argumentado que la concesión no está legal y por lo tanto no está protegida por la TPI. Por ejemplo, en el Metaltech contra Uzbekistán, el tribunal decidió que no tenía jurisdicción porque el Estado había probado que la concesión se había conseguido por corrupción. En otros casos, no tiene que ser tan grave como corrupción, que puede decir que el tribunal no tiene jurisdicción. Puede ser que el contrato no está conforme con las leyes del Estado.
Por ejemplo, en el caso de Kotek Mining contra Kenia, que es un caso que yo fui una de los representantes del Estado, hemos argumentado que el permiso de minero, en este caso, no estaba conforme con las leyes de contratación de Kenia. Y como este TBI solamente protege a inversiones que son legales, el tribunal no tiene jurisdicción. En algunos tratos hay una cláusula específica que dice que la inversión tiene que ser conforme a las leyes del Estado para ser protegida, y en otros TBIs no hay dicha cláusula. En este caso contra Kenia no había una cláusula que específicamente trataba a la legalidad de la inversión, pero hemos tenido éxito en argumentar que el TBI no se puede interpretar que el TBI protege a inversiones que no son hechos en una manera legal conforme a las leyes del Estado, y ese argumento ha aceptado el tribunal y no aceptó jurisdicción. Otras dos cuestiones jurídicas que pueden también surgir en este contexto son sobre las expectativas legítimas del inversor. Y en el caso de Encana contra Ecuador, el tribunal ha encontrado que si no había un compromiso concreto del Estado, el inversionista no podía demandar por base de infracción de expectativas legítimas. Y finalmente, hay defensas que tienen como base una cláusula que se llama fork in the road o elección de vía. Y en estas cláusulas, lo que dicen es que el inversor tiene que hacer una elección: o va a la corte doméstica con su controversia para resolverlo en la corte doméstica, o va por la vía de arbitraje. Y en este caso, el tribunal ha decidido que como el inversionista ya había sometido una demanda a la corte doméstica, no podría después empezar un arbitraje bajo la TBI. Entonces, para concluir, estos casos, yo creo que vamos a ver mucha actividad en el arbitraje de inversiones con respecto a concesiones en los años próximos, porque todavía tenemos 31 arbitrajes pendientes que tienen como base concesiones. Y en Latinoamérica hemos tenido 4 casos hasta el día de hoy. Y vamos a ver ciertamente un impacto directo en la ley que tiene que ver con estas cuestiones jurídicas que son bastante específicas a reclamos bajo contratos y bajo concesiones. Y vamos a ver también un impacto en cuanto a los inversionistas extranjeros y en su apetito para invertir en países cuando hay muchos reclamos de ese tipo contra el Estado. Eso es todo lo que iba a decir ahora, porque creo que habrán más tiempo y preguntas, pero estoy disponible para responder a cualquier pregunta que tengan. Gracias. Muchas gracias a Elizabeth, a Kate y a Alejandro por sus interesantes exposiciones. Además son temas que son particularmente relevantes en el contexto peruano. En primer lugar, porque en el Perú efectivamente se ha utilizado mucho la figura de las concesiones, y creo que tenemos una gran ventaja, que es que como consecuencia justamente de un pasado que tuvimos en el Perú hace ya varios años, en el que hubo mucha intervención política, la Constitución actual tiene una serie de herramientas que protege a la inversión tanto nacional como extranjera, ¿no? Yo creo que uno de los temas relevantes que ustedes han enfatizado es que cuando estamos hablando nosotros de proyectos de energía, o cuando estamos hablando de concesiones, estamos hablando de proyectos de larga duración, que tienen altos costos hundidos,
mucha relevancia política además, porque van a impactar las tarifas o porque o tienen que ver con recursos naturales, y entonces también hay mucha tendencia a la politización y a que no hayan decisiones que se tomen con carácter técnico, sino más bien político o ideológico. Yo solamente quería comentarles, y un poco también para abrir la rueda de comentarios entre ustedes y respecto de las reacciones que les han suscitado las diferentes intervenciones del panel. En el caso peruano, la Constitución reconoce, por un lado, una figura que entiendo que es bastante poco común, que es la figura del contrato ley. ¿Qué significa el contrato ley? Que el Estado, y en las concesiones se utiliza, puede decidir, si se quiere, renunciar a su capacidad de afectar el contrato por leyes posteriores. Entonces, cuando se le celebra un contrato de concesión que tiene el carácter de contrato ley o se firma lo que se conoce en el Perú como un contrato de seguridades y garantías, el Estado le da fuerza de contrato ley a sus obligaciones y por lo tanto ninguna modificación legal posterior puede afectar a ese contrato. Y entonces de alguna manera se obtiene esas freezing clauses de las que hablaba Elizabeth, pero que además tienen protección constitucional, ¿no? Cualquier modificación legal no es oponible al contrato y el Perú sí tiene una historia de respetar este tipo de contratos ley, tanto en materia contractual como en materia fiscal. Y después les quería preguntar a ustedes, porque otra cláusula que se utiliza mucho, habían hablado también de las adaptation clauses y estas renegociaciones que en algunos casos pueden ser forzadas, ¿no? Respecto de los inversionistas. Lo que se utiliza mucho en el caso de las concesiones y asociaciones público-privadas en el Perú son las cláusulas de restablecimiento del equilibrio económico. Es decir, si como consecuencia del cambio en las circunstancias, de alguna manera se impacta la concesión y el inversionista termina teniendo una ganancia extraordinaria o una pérdida extraordinaria, imprevisible, entonces en esos casos hay una obligación de adaptar el contrato y si las partes no se ponen de acuerdo en cómo adaptarlo, pueden recurrir al arbitraje. Y el último aspecto que yo sí creo que es muy interesante es que también nuestra Constitución reconoce el arbitraje como una jurisdicción, y una jurisdicción además que puede ser libremente pactada en los contratos de concesión, en los contratos que firma el Estado cuando una ley lo autoriza, y de hecho, en el caso de las concesiones en Perú, hay sometimiento a arbitraje nacional e internacional, con lo cual usualmente se dan disputas, tanto a nivel del tratado, del BIT o del Tratado de Libre Comercio, y paralelamente a nivel contractual, porque el propio contrato de concesión remite al arbitraje internacional, que puede ser CIADI, que puede ser ICC, o lo que se haya pactado en el contrato. Entonces yo quería compartir con ustedes estas particularidades de la legislación peruana, y escuchar además los comentarios que tenían, porque son intervenciones muy relacionadas, ¿no? Desde prevención de disputas, que también es otro de los elementos en los cuales yo creo que hace tanta falta, y creo que ha sido muy interesante lo que mencionaba Alejandro sobre la necesidad de promover una estrategia, ¿no? Para tratar de resolver las controversias de manera temprana, las intervenciones de Elizabeth y las de Kate sobre justamente disputas vinculadas a los contratos en los sectores de concesiones y energía. Entonces, me gustaría abrir una pequeña rueda de comentarios de ustedes, de reacciones a las diferentes intervenciones, antes de pasar a tomar las preguntas del público. Muchas gracias, Maite. Una reacción un poco rápida a los comentarios de mis compañeras. Evidentemente no hay mucho tiempo para explicar con detalle todo lo que se podría explicar. Había mucho más que decir, mucho más interesante, pero evidentemente lo que se ha mencionado yo creo que realmente es importante, es lo más importante. Los mecanismos de mitigación mencionados por Elizabeth, tanto contractuales, los seguros o los
acuerdos de protección de inversiones, evidentemente tienen en mente la posibilidad de cómo resolver posibles disputas, ¿no? No se centra tanto en el tema del día a día de los conflictos, de las fricciones, que puedes intentar solventar de otro tipo de maneras. Son mecanismos que además hay que tener en cuenta el tamaño de la empresa porque tienen su coste, tienen su dificultad de negociar, el interés de la empresa en llegar a acuerdos lo más amistosos y menos problemáticos con el Estado, pero al fin y al cabo siempre tiene que haber una red de seguridad, siempre tiene que haber si no llegamos a resolverlo de buenas formas, tiene que haber arbitraje o tiene que haber un seguro o tiene que haber alguna forma en la que esto esté cubierto, y eso es importante. En relación con esos acuerdos de protección de inversiones, indicar que hay nuevas tendencias, evidentemente. Hay nuevas tendencias en las cuales, por ejemplo, se hace más énfasis en la posibilidad más concreta de utilizar la mediación y en ese caso cuál es incluso el procedimiento de mediación, potenciales mediadores para facilitar ese uso. Hay creación de comisiones conjuntas en las cuales funcionarios de los estados, incluso representantes de empresas pueden reunirse anualmente o cada cierto tiempo para ver cuáles son los principales problemas, deficiencias que se puede hacer para mejorar. Es decir, se intentan incluir nuevos mecanismos ahí. Y luego un detalle también importante y que hemos visto en la práctica, mirando a ver qué estados tenían o no tenían algún tipo de mecanismo o política interna de gestionar disputas o conflictos, y es que la experiencia demuestra que aquellos estados que las tienen es porque han previamente vivido en sus propias carnes arbitrajes de inversión, sobre todo en Latinoamérica, y son los que han intentado adoptar determinadas medidas para cómo hacer frente a ese nivel de conflictos, ¿no? Y cómo reaccionar en la mejor medida. Entonces, en ese sentido, sí que hay países de Latinoamérica que tienen medidas internas y que han intentado hacer frente a eso, ¿no? Y que al final está siendo una especie de ejemplo para otros estados. Sí, estoy completamente de acuerdo, Alejandro. Creo que cuando estos casos llegan al punto de un arbitraje, en muchos casos hubo una falta de coordinación dentro del gobierno. Entonces, hay, por ejemplo, el Ministerio de Justicia que entiende las protecciones de los CBI, entiende los riesgos de ciertas medidas, pero hay otro ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Energía, que está tomando algunas medidas sin coordinar con los abogados de gobierno. Y muchas veces vemos que no hay esta coordinación necesaria que podría prevenir que estos casos surgen al nivel de un arbitraje. También en casi todos los tratados bilaterales hay una cláusula que obliga al inversionista y al Estado de negociar por un periodo de puede ser 3 meses o 6 meses antes de que el inversionista pueda empezar el arbitraje. Y esa es otra oportunidad para el gobierno de de cambiar su posición, de revocar medidas que podrían dar lugar a un reclamo muy significante y de llegar a un acuerdo con el inversionista. Y los inversionistas no siempre están pidiendo una indemnización grande, muchas veces quieren seguir con su inversión, eso es realmente lo que quieren hacer y quieren llegar a un acuerdo. Entonces hay esa posibilidad, si están dispuestos las dos partes, de negociar y llegar a una resolución sin un arbitraje. Y en cuanto a lo que ha dicho Elizabeth, me interesa lo que ha dicho sobre nacionalismo y lo que hemos visto en Latinoamérica, porque lo que ha hecho, por ejemplo, Hugo Chávez en Venezuela ha dado lugar a muchos casos contra Venezuela. Canceló, creo que algo como 13 concesiones mineros de Anglo American y ha tomado medidas que son claramente medidas contra las protecciones en los TBI y
Y hasta en los países que no han tenido esta situación, hay también muchos reclamos bajo los TBEs, y quiere decir que sí son muy politizados ese tipo de proyectos de alto valor, de altas ganancias. Y creo que lo que pasa a veces es que del punto de vista del Estado, las ganancias llegan a un punto de ser muy altos y quieren equilibrar o cambiar el balance entre las ganancias que recibe el inversionista y lo que recibe el Estado. Y a veces toma medidas para cambiar reglamentos o impuestos para llegar a esta situación. Pero claramente puede infraccionar los TBEs. Y en Perú, como ha dicho María Teresa, han habido varios casos por terminación de concesiones. Por ejemplo, el caso de la concesión de hidrocarburos, que fue terminado por Perupetro. Hay otro caso que tiene que ver con la revocación de la concesión para el minero Santa Ana, que es el Bear Creek Mining contra Perú, y hay otros también. Entonces, estos proyectos son alto riesgo, y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Elizabeth sobre la importancia de estrategias desde el principio, antes de hacer la inversión, para manejar todos los riesgos que pueden surgir en este contexto. Yo lo que agregaría a estos temas es que hay quizás un par de comentarios prácticos, porque tenemos toda la parte, digamos, de cómo funciona muy desde el punto de vista legal, y ahora vamos a ponernos un poco en el lugar del inversionista, de la empresa, ¿no? Yo haría dos comentarios. Uno, es sumamente difícil tomar la decisión de ir a arbitraje. O sea, ocurren, y es un poco consono con lo que decía Alejandro más temprano, pero no es solo por el proceso interno de tomar la decisión y que idealmente hay que tratar de transar o de resolver y negociar, sino por una cosa muy particular que ocurre con el tema de los recursos energéticos. El petróleo y los recursos mineros están en ciertos lugares del mundo, y esas jurisdicciones son limitadas. Y si tuviéramos que crear una regla, diríamos que el riesgo político es directamente proporcional a los recursos naturales. Mientras más recursos naturales, más riesgo político. Por eso en Suiza, por ejemplo, el riesgo político es muy bajo. Entonces, estos países que tienen estos recursos, al ser limitados, para una empresa petrolera de cierta envergadura, y lo mismo para una gran empresa minera que a lo mejor se dedica a oro, se dedica a carbón, etc., solamente hay ciertas jurisdicciones en las que puede eventualmente tener un acceso al recurso con gran estabilidad. Y además metemos el riesgo, el enfoque geopolítico que tienen, por ejemplo, las empresas estatales chinas, que tienen como mandato garantizar el recurso energético para una nación que sabemos de más de 1.000 millones de personas. Entonces, cuando ven el contexto, dicen, irme a arbitraje es sumamente difícil, porque normalmente en estos países, cuando se inicia el arbitraje, hay una represalia gigantesca por parte del Estado. Primero, porque se entiende como un ataque, una afrenta política. Pero segundo, además, porque empiezan con cosas prácticas. Por ejemplo, en las futuras licitaciones, cuando lees las bases de la licitación en que te invitan, dice expresamente que no calificas para ir a licitar por un nuevo área, un nuevo bloque, si tienes un litigio pendiente con el Estado. Eso, por supuesto, es altamente discriminatorio, pero esas bases de licitación son una prerrogativa del Estado de decidir a quién invita. Entonces, excluirte de una jurisdicción importante, o sea, la decisión, por ejemplo, que se tomó en Venezuela, habían 43 proyectos petroleros de muchísima envergadura en los años 90, y todos fueron expropiados directo o indirectamente en la década de los 2000. Y las empresas tomar la decisión de cuáles iban a arbitraje o no fue muy difícil, porque era decir, ya no voy a tener acceso a Venezuela. Y las que lo hicieron todavía están muchas aún con casos pendientes. Entonces, por un lado tienes el tema, el otro tema práctico que quería traer a la mesa era el tema de cobrar el laudo. O sea, efectivamente llegar a ser resarcido. Porque una cosa es tener un laudo bellísimo que dice que tus daños fueron tanto, y otra cosa es efectivamente recibir esa compensación por parte del Estado. Y lo que yo he visto a través de los años es que el Estado
en primer lugar, tiene un reto muy grande que es tener los recursos, independientemente de la voluntad política que tengan de honrar los laudos. Hay un tema práctico cuando un país entero está bajo ataques de 20, 40 casos del CIADE a la vez. No hay los recursos para honrar todos los laudos. Entonces, como empresa inversionista o grupo inversor que está en proceso de decidir introducir el arbitraje, una parte importantísima del trabajo que se hace muy tempranamente es evaluar si realmente va a haber la posibilidad de cobrar. Entonces, ahí hay un par de subpuntos. Uno, cobrar dentro del país que estás demandando, muy difícil. Van a haber una cantidad de leyes y una cantidad de protecciones soberanas que no te van a permitir ejecutar el laudo. Entonces dices, bueno, me voy a ejecutarlo afuera. Entonces el segundo reto es, ¿qué activos tiene ese Estado que fue el demandado realmente? ¿Qué activos tiene fuera que pertenezcan a ese Estado y que no pertenezcan a empresas del Estado vinculadas al Estado, pero donde a lo mejor no va a haber un piercing? O donde a lo mejor la posición del país donde lo vas a ejecutar es que no puedes ir contra los activos de la empresa estatal, tienes que ir contra el Estado, porque la reclamación la ganaste en el CIADI contra el Estado, no contra la empresa estatal. Entonces, sin entrar en todo eso, lo que digo es que hay que ser muy prácticos en entender que, por supuesto que todos los que estamos en el mundo del arbitraje, nos encanta el arbitraje y nos encanta pensar que lo lógico es que alguien que haya sido atacado hace unos meses con una determinada acción gubernamental debería explorar la posibilidad de tener un arbitraje, pero también hay que ser muy práctico, porque la decisión de las empresas va a tener un elemento práctico importante. Muchísimas gracias, Elizabeth. Justamente enlazando las últimas intervenciones, tengo algunas preguntas del público que me gustaría someterlas a nuestro panel. Hay, en primer lugar, para Alejandro, las siguientes preguntas, ¿no? En LATAM, o sea, en Latinoamérica, ha existido diversos intentos de integrar energéticamente a la región, ¿no? Desde la CAN, UNASUR, etcétera, salvo casos aislados de conexión entre países, no ha habido éxito, ¿no? La legislación varía de país a país, no todos tienen VITs, no todos forman parte del CIADI, y entonces si en ese contexto considera que un tratado energético regional similar al Energy Charter Treaty permitiría nivelar el piso y atraer inversiones para el sector energético en la región, al tener el arbitraje internacional de inversiones como protección y acelerar la integración energética regional. Y en esa línea también una pregunta que dice, para Alejandro, ¿qué nos puede comentar sobre los avances en las discusiones al interior de los países miembros de la Carta de Energía en relación a los mecanismos de prevención de disputas inversionista-Estado, y en particular la posibilidad de reformar la Carta de Energía para que puedan existir mecanismos de solución de disputas vinculantes y previos al arbitraje de inversión? Esas preguntas para Alejandro. Y después viene una pregunta que va dirigida a todos los panelistas y que yo le pediría a Kate y Elizabeth sus impresiones, porque es un tema, uno de los temas pues bastante que siempre genera controversia, ¿no? ¿Cómo se determina el contenido adecuado de una indemnización ante la expropiación directa e indirecta, ¿no? ¿Cuáles son los elementos y criterios que deben ser evaluados para fijar dicha indemnización? Y además, yo hasta diría los criterios para entender que se ha producido una expropiación indirecta, porque no es tan fácil trazar la línea de dónde empieza, dónde acaba una regulación válida y dónde empieza la expropiación indirecta, ¿no? Entonces, les agradecería a Kate y a Elizabeth sus comentarios. Primero empezamos con las respuestas de Alejandro a las preguntas del público. Pues muchas gracias por las preguntas. En primer lugar, en cuanto a posible tratado regional, sí, tenemos conocimiento de que ha habido algunos intentos de llegar a un tipo de acuerdo regional en tema energético. También es cierto que varios países latinoamericanos son observadores del Tratado de la Carta de la Energía, por ejemplo, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá. Ha habido también discusiones o acercamientos con otros países. La principal diferencia es que en el tema energético, sobre todo en base a la Carta de la Energía, no se trata de un acuerdo de protección de inversiones únicamente. También
tiene otros mecanismos muy importantes para el tema energético, como es asegurar el tránsito del flujo energético. Es decir, no solo proteger al inversor o la inversión o la atracción de inversiones al país, sino también asegurarte de que regionalmente la interconexión para que, por ejemplo, la energía renovable pueda circular a otro país como electricidad, o que el gas pueda circular a otro país, no sea interrumpido en caso de disputas comerciales, no sea discutido por otro tipo de situaciones, pueda realmente estar asegurado, ¿no? Entonces, una cosa que sí que ha traído a determinados países, en lugar de intentar renegociar de cero un tratado regional, ir a un tratado que ya existe, que tiene temas como el mencionado de tránsito, también como comercio, por ejemplo, comercio que en caso de determinados países que no son miembros de la Organización Mundial del Comercio, y qué pasa con comercio en temas energéticos, que no tienes ningún otro mecanismo de resolver disputas, o para tema ambiental, que no hay ningún tipo de foro en el cual actualmente resolver ese tipo de cuestiones. El tratado lo tiene, ¿no? Un tratado que ya existe ahí, que hay unos más de 50 estados, que no solamente son europeas, sino que tienes Japón, tienes Mongolia, tienes últimamente que hayan accedido, tienes Yemen, tienes Jordania, tienes distintos países, ¿no?, que pueden beneficiarse, y que a la vez, y es uno de los comentarios que más se oyen en cuanto a críticas de las disputas de arbitraje de inversión, tienes un único tratado con una aplicación más o menos uniforme, porque los distintos arbitrajes, que hay unos 135 actualmente, pues aplican la misma normativa, las mismas cláusulas, y poco a poco van creando un fondo de uniforme de cómo se tiene que aplicar o no aplicar ese tipo de tratado, con lo cual ayuda bastante saber anticipadamente cómo se va o no aplicar determinada cláusula y cuáles van a ser los principales problemas, y en caso de cambio regulatorio, qué tienes que tener en cuenta o no, qué puede pasar. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la segunda pregunta, estamos actualmente en discusiones para posible modificación del Tratado de la Carta de la Energía, con distintos temas que previamente han acordado los distintos Estados miembros. En principio no hay particularmente una discusión sobre disputas, pero la razón es, por un lado, evidentemente, que UNCITRAL la CNUMI está actualmente discutiendo si hay o no hay algún tipo de cambios, innovaciones, pero principalmente el tratado ya contiene la posibilidad de mediación, de conciliación, o de intentar llegar a acuerdos amigables entre las partes. Y el principal problema que hemos encontrado entre empresas y estados no es tanto la posibilidad que el tratado permita llegar a acuerdos, sino que existan mecanismos, es decir, que existan reglas de mediación, que existan mediadores internacionales al cuales puedas acudir con cierta confianza, por lo cual estamos haciendo determinados cursos de formación, que existan mecanismos dentro de la empresa y dentro del Estado que permitan saber quién tiene la autoridad, o, como decía anteriormente, pues que también no solo saber quién tiene la autoridad, sino también saber que si se toma la decisión de ir a negociar o a mediar, tienes el respaldo de la normativa interna y que no estás haciendo nada extraño, nada diferente, o que no va a haber ninguna repercusión negativa porque estás intentando negociar un acuerdo cuando anteriormente has dicho que hay un problema con ese contrato en particular, ¿no? Tienes el respaldo de la normativa interna. Entonces, básicamente, yo creo que el principal objetivo ahí es asegurarte que los mecanismos están y que son efectivos, y que ya depende de, como os he dicho antes, determinada circunstancia, el inversor y el Estado decidirán si necesitan o no necesitan, pero si quieren ir a mediación o negociación, los mecanismos están ahí, funcionan y saben cómo acudir a ellos. Quizá yo puedo comentar el tema de la compensación en los petroleros, y Kate sobre la parte más minera de cómo es el tema de los daños, pero básicamente en el tema petrolero, primero que todo, como yo les dije muy breve al inicio, una cosa son los arbitrajes comerciales petroleros y otro los arbitrajes de inversión. Pero en el contexto del arbitraje de inversión, que es un poco el que hemos tocado hoy, el planteamiento evidentemente es cuál es la manera justa de valorar la expropiación de un proyecto petrolero. Y para eso primero tienes que hacer una distinción entre si se trata de un proyecto que se encontraba en la etapa de exploración, en donde no tiene una historia, un histórico de los cash flows, de los flujos de caja, o si se trata de un proyecto que ya estaba en la etapa de producción y tiene su histórico. Y eso es sumamente importante porque en la medida que estás en una etapa muy inicial o exploratoria,
lo que vas a hacer es ver unas transacciones comparables para poder ver la valoración, y la valoración la vas a ver probablemente al momento del incumplimiento y no la vas a computar al momento del laudo, porque el barril de petróleo a lo mejor estaba en $40 cuando hubo el incumplimiento del Estado, y de repente ya al momento del laudo, que han pasado, si es CIADI, puede ser 3, 4, 5 años incluso, a lo mejor el barril de petróleo estaba a $90. Entonces, en ese caso, verlo en la fecha del incumplimiento es importante. Hay un caso, que es el caso de Perenco Ecuador, que toca este tema. Como un tema separado, cuando ya tienes un proyecto en marcha, entonces tienes unos flujos de caja que ya están ahí disponibles. Lo que más se ha utilizado en la industria petrolera para calcular cuál es la valoración justa de ese campo es el DCF, o método flujo de caja descontado, que básicamente es traer al día de hoy el valor de lo que iba a generar ese proyecto con el flujo de caja futuro. Entonces, bueno, por supuesto hay todo un ejercicio muy complejo que ocurre dentro del contexto del arbitraje de cuál es la tasa de descuento indicada, y hay una cantidad de detalles en que no voy a entrar, pero es básicamente entender que cuando le expropian un proyecto a una empresa, que típicamente los proyectos petroleros, en minería hablamos de concesiones, en petróleo hay concesiones, licencias, contratos de producción compartida, hay otros instrumentos que otorgan los derechos, pero vamos a hablar de concesiones como términos genéricos. La concesión en materia petrolera, incluso la minera, tiende a tener un plazo muy largo, 20 a 40 años. Si veo el promedio a nivel mundial, está más o menos en ese rango de alrededor de 25 o 30 años fácilmente. Entonces, si te expropian el proyecto en el año 8, no es justo simplemente ver el proyecto en el año 8, sino vamos a ver la valoración, qué era lo que iba a recibir ese inversionista o grupo inversionista hasta el último día del proyecto, que es el año 25, y luego lo traes al valor presente neto. Ese es mi comentario, quizás breve, se lo paso a Kate. Gracias. Bueno, el análisis sobre cuantificar los daños en el sector minero es igual, es muy parecido. Entonces, si tienes un proyecto minero que va a durar 30 años, empieza con prospecting, ¿no? Que es la primera etapa. Y el caso que mencioné antes contra Kenia estaba en esta etapa, que solamente tenía un permiso para prospecting, para ver más o menos lo que había bajo la tierra. No había avanzado a una etapa más avanzada. No habían empezado a extraer, no tenían un feasibility study. Entonces, en estos casos, el inversionista es muy difícil que pueda probar que si no fuera por las medidas del Estado, hubiera recibido ganancias basadas en un DCF, porque es una etapa demasiado temprano del proyecto. Entonces, es muy parecido al en el sector energético, depende del estado del proyecto. En cuanto a la segunda pregunta de María Teresa sobre qué tipo de medidas sí son expropiaciones o dan lugar a un reclamo, y qué tipo de expropiaciones o cambios de reglamentos no dan lugar a una demanda. Y realmente, como dije antes, el Estado primero tiene el poder de cambiar su marco regulatorio en el interés público en una manera transparente y no discriminatoria. Y también tiene el poder de adquirir bienes de inversionistas, siempre y cuando lo hace en una manera legal, en el interés público, con indemnización apropiada. Entonces, los casos que dan lugar o las medidas que dan lugar a una demanda bajo una TVA son los casos normalmente los casos en cual el Estado está enfocando en un inversionista y introduce cambios de reglamentos que están diseñados para privar a ese inversionista de su inversión, o están en el punto de vista del Estado en interés público, pero el efecto de los cambios de reglamentos o de sus medidas son que el inversionista pierde todo el valor o casi todo el valor de la inversión. Y si está privada de casi todo el valor de la inversión y no le da indemnización apropiada, eso sí es una expropiación o
una infracción de Fair and Equitable Treatment que sí puede dar lugar a una demanda bajo una TBE. Y siempre es muy difícil porque siempre hay un balance entre el Estado actuar en el interés del público y reconociendo las obligaciones que tiene bajo las TBEs. Y en el caso de España fue un caso muy relevante. Cuando hubo el crisis económico y los cambios de tarifas en el sector de renovables. Y es completamente entendible por qué cambiaron el sistema de tarifas, ¿no? De incentives para los inversionistas en esta situación económica muy grave. Y no era en mala fe, el Estado pensaba que era necesario, pero en cambio, desde el punto de vista de los inversores, habían invertido cantidades muy significantes de dinero en infraestructura, en solar farms en España, esperando que esos proyectos iban a durar 20, 30 años con ciertas ganancias, y estas medidas más o menos habían privado sustancialmente el valor de la inversión. Entonces, en algunos de estos casos, los tribunales han decidido que sí, España ha infraccionado los TBEs, aunque lo que ha hecho era, en su punto de vista, en el interés público, porque el valor de la inversión estaba privada. Y esa es realmente la clave para el reclamo de expropiación, porque si es solamente menos rentable o hay menos ganancias, pero no es una privación sustancial o completa del valor de inversión, no es una expropiación que se puede dar lugar a un reclamo bajo un TBE. Bueno, muchas gracias por sus interesantes presentaciones. Yo creo que todo el público que está participando en este momento y nos está escuchando ha estado tan fascinado como yo lo he estado escuchando lo que ustedes nos han presentado el día de hoy. Finalmente quisiera dejar en el uso de la palabra al presidente de la Corte Internacional de Arbitraje de AmCham Perú, José Daniel Amado, para que cierre este evento. Gracias. Muchísimas gracias, Maite. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Realmente ha sido un lujo. Creo que todos hemos aprendido muchísimo esta mañana. Solamente unas palabras finales para decirles que he mencionado varias veces el tema de los medios alternativos y la mediación y la prevención de conflictos. Quería comentarles que AmCham acaba de nombrar una comisión que está trabajando el tema de mediación y que está integrado por un miembro de la Corte, Carlos Concepción, de Estados Unidos. Estará también Jimena Bustamante, de Ecuador, Mariano Freitas Sousa, de Brasil, Clifford Hendel, de España, Delcy Lagonés Englin, de Australia, de origen peruano, Eduardo Moane, Fernando Navarro, de México, y Rosario Payet, de Perú. Esto se suma además al esfuerzo que estamos haciendo para un comité similar que ya se anunció en el tema de la Junta de Resolución de Disputas. De manera que seguimos trabajando en medios alternativos, intentamos estar con estas tendencias que se han mencionado hoy día, tanto conocimiento por parte de los panelistas, y creo que es importante también la interacción con el público, a quienes agradecemos muchísimo. Empezaré por el público, que siempre nos acompaña y favorece estos eventos de AmCham Arbitration Unplugged. Es realmente un gusto siempre compartir con ustedes a través de este medio. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial a nuestros panelistas, a Kate, a Alejandro, a Elizabeth, y por supuesto también a la moderadora Maite Quiñones, miembro de la Corte. Es realmente un placer, junto con ellos, darles las gracias a todos por estar con nosotros hoy día, y los esperamos en un próximo evento. Como dije antes, de fin de año organizaremos con Delos Dispute Resolution hacia fin de noviembre seguramente. Ya estarán informados al respecto. Nuevamente, en nombre de AmCham, como presidente de la Corte Internacional de Arbitraje, agradecimiento a todos y deseo
fondo de nuestros corazones, de todos, de que estemos todos bien, con salud y aprovechando el tiempo para tener momentos como este, donde realmente es un placer poder aprender. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Muchas gracias. Adiós.